Todos, muchas gracias por conectarse a esta plática. Julio y Jimena, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar compartir este espacio con nosotras. Creo que ninguno de los dos necesita presentación. Sobra decir que son muy queridos por la comunidad de Ibero y que tienen mucha experiencia en la academia, pues son excelentes maestra y maestro y son excelentes abogados. El tema que nos ocupa hoy, sin duda, es un tema importante, vigente y hay que decirlo, es muy doloroso, pero al mismo tiempo nos emociona tener un espacio de dialogar con ustedes sobre lo que está pasando en la carrera de Derecho. La dinámica del diálogo es que este espacio fue pensado para poder compartirlo desde las tres visiones, es decir, profesora, profesor y alumnas, desde la perspectiva que tenemos del machismo que existe en la carrera. Por parte de las alumnas nos encontramos Jimena Mendoza, Natalia Rivera y su servidora Cintia Sacal. Nosotras somos vocales de género de la Sociedad de Alumnos de Derecho y desde ahorita comento que al final va a haber un espacio para preguntas del público, así que por favor, conforme va avanzando la plática o si tienen alguna duda ya desde ahorita, mándenlas. Todas estas preguntas se van a mandar al moderador, no las van a poder ver todos en el chat, solo una persona las va a poder ver y al final las las vamos a decir. Y por último, la vocalía va a dar una breve introducción al tema, por lo que le paso la palabra a Jimena Mendoza. Sí, muchas gracias, Sin. Pues bueno, como ya lo comentó Cintia, el tema que nos ocupa el día de hoy es el machismo en la carrera de Derecho. Y quisimos traer este tema a la reflexión porque desde nuestra experiencia como alumnas a lo largo de la carrera nos hemos enfrentado a distintas situaciones, comentarios y escenarios de misoginia, de machismo y de violencia de género. Y sin duda alguna esto es importante y merece la pena ser hablado, no solo porque sea una situación grave, sino porque nos afecta a nosotras como alumnas en el desarrollo de nuestra carrera y por supuesto también de nuestra profesión. Y es algo que hemos hablado mucho en la Sociedad de Alumnos y Alumnas y también la vocalía. Todas amamos la carrera y nos apasiona estudiarla, pero sí notamos constantemente un recordatorio de que quizás este espacio no es para nosotras, de que este espacio no fue pensado para nosotras. Y pues bueno, creemos que por eso es tan importante hablar de este tema y lo enfocamos en la carrera de Derecho, porque aunque sin duda sucede en todas las carreras, sí creemos que hay algo muy específico y muy notorio de la nuestra. ¿No? Solo como dato, fuimos la carrera más denunciada en la actividad Cuelga tu abusador o tendedero. Y esto es solo el reflejo de todo lo que está pasando y de lo que no se está hablando. Y que por supuesto no es algo específico de nuestra universidad, sino que sucede en todas. Y pues bueno, en este sentido creo que hay varias expresiones de este machismo a los que nos enfrentamos a diario y va desde los comentarios que se hacen en clase, el hecho de que los profesores no estén acostumbrados a dirigir su discurso a nosotras, ¿no? Desde el lenguaje y también como en la práctica. Y pues bueno, por supuesto estas situaciones derivan en temas como acoso, hostigamiento por parte de profesores, de alumnos. Y un poco en este sentido, y teniendo esta idea en mente, me gustaría pasar la palabra a Jimena para que nos cuente un poco de qué opina de esta situación de machismo en la carrera de Derecho y qué factores crees que contribuyan a ello. Bueno, primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por organizar este evento y por tenernos la confianza a Julio y a mí. Es un honor estar aquí con Julio. La verdad es que es una comunidad que adoro. Yo fui estudiante en la carrera de Derecho, después fui muchos años profesora de asignatura, después fui profesora de tiempo completo y también fui durante 2019 presidenta del Comité de Atención a la Violencia de Género. Entonces creo que tengo un panorama bastante amplio de este tema en la Ibero, ¿no?
Lo primero que hay que decir es que partimos de la idea de que hay machismo en la carrera de Derecho, y es cierto. Eso no debemos de interpretarlo como un embate a la carrera, ni un embate a la profesión. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque de pronto hay gente que se pone a la defensiva y dice, no, pero es que ¿cómo el machismo? Sí, es mejor ver el problema de frente y ver cómo podemos ser mejores, ¿no? Creo que eso, lejos de ser un ataque, es una riqueza. Entonces, quizás empiezo por la conclusión diciendo que una de las cosas que vamos a hacer para combatir este problema en la carrera de Derecho es precisamente este tipo de diálogos, ¿no? Hablando del problema, asumiendo el problema, creo que es muy importante. No, a mí me gustaría ser un poco como satélite de Google, es decir, empezar de lo más general a lo más particular, y entonces pues en lo más general voy a decir cosas bastante generales que derivan de teorías, que derivan de autoras que nosotras ya conocemos, antropólogas teóricas, y después irlo aterrizando, ¿no? Cada vez más a la profesión jurídica y después concretamente a la Ibero. Por supuesto, repito, las primeras partes serán muy generales porque creo que vale la pena concentrarnos en derecho y en la Ibero, ¿no? Que es la idea de este espacio. Pero hay que partir hablando de que no estamos en un vacío, y ya lo decías, Jimena, por supuesto que esto se da en todas partes. ¿Por qué? Porque estamos en el patriarcado. Estamos en este sistema o modelo de sociedad regido por la autoridad o la dominación masculina. Y esto hay que reconocerlo porque es la dimensión estructural de este problema. Por supuesto, esto no quita responsabilidad institucional, esto no quita responsabilidad individual, pero sí creo que es importante que consideremos este marco que tiene que ver con estructuras, ¿no? Es un marco que es real, es un marco que es histórico, y partimos entonces de esta distribución desigual de poder basada en género, ¿no? Esto que nos da estos roles de género muy rígidos. Entonces yo siempre le pregunto a mis alumnas y mis alumnos en el primer semestre, pues ¿cuál es el problema con los roles de género? ¿No? Hacemos como los estereotipos de roles de género. Y me dicen, bueno, en primer lugar que limitan, ¿no? Limitan la libertad, ¿no? Ok. Y en segundo lugar, y ahí es donde empieza lo interesante, que me dicen, sí hay jerarquía, ¿no? Sí hay ciertos valores que tienen que ver con lo masculino, que en esta sociedad tienen preeminencia sobre lo femenino, ¿no? Hay una serie de mecanismos de control para mantener esta estructura de poder. Entre ellos, por supuesto, la violencia, lo que llamamos violencia de género, y dentro de la violencia de género, la violencia sexual. La violencia sexual, por supuesto, es un mecanismo del patriarcado, y esto lo dice muy bien una académica que quiero mucho, que se llama Catherine Franke, que ella dice, lo sexual es una ingeniería del sexismo. Es decir, la violencia sexual, y esto ahorita lo aterrizo en el tema de acoso, hostigamiento, etcétera, el problema no es lo sexual en sí mismo, el problema es que es una ingeniería a través de la cual se ejerce sexismo, se mantienen los roles de poder, ¿no? Por supuesto, la información que nos da el patriarcado, que por supuesto esto no es natural, sino cultural, es que los hombres tienen un deseo sexual desenfrenado y que las mujeres, al contrario, se hacen del rogar, ¿no? Entonces, estamos en este contexto. Además, y esto lo digo siempre con el tema del lenguaje inclusivo, por ejemplo, pues estamos en un sistema en donde el hombre es el ser humano default, ¿no? Como varón. Y entonces la mujer se le ve como secundaria, como otro, y esto tiene muchísima relevancia justo en lo que decía Jimena sobre la construcción de los espacios, ¿no? ¿Por qué en ciertos espacios seguimos sintiéndonos como intrusas o como visitantes, ¿no? Hablando de lo estructural, por supuesto, hay mecanismos que mantienen estos roles de género, y dentro de esto creo que es muy importante hablar de lo que conocemos como mandato de masculinidad, ¿no? Y esto es algo que deriva mucho del trabajo de Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina, y ella nos dice, los hombres, los niños en particular, son las primeras víctimas del patriarcado. No son las principales, no son las más graves, pero son las primeras, en el sentido de que los niños aprenden de manera violenta también que tienen que
ser masculinos, ¿no? Que tienen que ser fuertes, que no pueden mostrar sus emociones, que tienen que ser líderes. Y esto genera violencia, porque se les hace creer a los niños que su humanidad misma depende de su masculinidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también a los niños tienen que refrendar consistentemente este mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, Rita Laura nos dice, la violencia en contra de las mujeres no solo es en contra de las mujeres y para mantenerlas en su lugar de alguna manera, sino también es para demostrarle a los demás hombres, refrendar ese mandato de masculinidad, ¿no? Todas estas reflexiones, repito, muy generales las iré aterrizando, ¿no? Esto entonces, el mundo. Aterrizamos además en América Latina, donde tenemos un problema de desigualdad social muy importante, y además tenemos el tema de la religión católica, ¿no? Que nos ayuda a reforzar estos roles. Por supuesto, esto no es un ataque a la fe de nadie, sino reconociendo que hay ciertas estructuras de, más bien ciertas creencias y ciertos digamos, información cultural que nos llega a través de la religión católica, que contribuye a la sumisión femenina y a la dominación masculina, ¿no? Vamos ahora a la profesión jurídica. Y esta es una reflexión muy interesante que he tenido, sobre todo en los últimos días. Algunas y algunas me han comentado sobre este textito que escribí sobre Ruth Bader Ginsburg, en donde precisamente hablo de esto, ¿no? A pesar de que las escuelas de derecho existen desde el siglo XII, y ustedes se acuerdan de la Universidad de Bolonia y los glosadores y todas estas cosas que aprendemos, pues las mujeres ingresamos a la profesión jurídica como tal relativamente recientemente, es decir, hasta finales del siglo XIX. Entonces, sí hay esta noción de que es una profesión construida a partir de la masculinidad. Por supuesto, no es la única, ¿no? Pero sí hay esta mística que tiene que ver con los libreros de madera, el puro, o sea, un poco esto, ¿no? En donde las mujeres parece que somos visitantes de alguna manera, ¿no? Y esto es muy claro en la carrera de Derecho, porque sí creo que hay cierta competencia, es una licenciatura bastante competitiva, y esto también tiene que ver con masculinidad, pero dentro de eso hay muchas actitudes que nos hacen saber, tanto de profesores como de nuestros pares, que estamos ahí de visita, ¿no? Yo me acuerdo que había mucho también esto por parte de los compañeros como de, bueno, ok, está bien, sacas muy buenas calificaciones, pero yo voy a ser socio de despacho, ¿no? O sea, un poco estas actitudes que tienen que ver con la construcción misma de la profesión, que es una profesión que también tiene este rollo de que es todo o nada, ¿no? Entonces pareciera que no hay un lugar para las mujeres en la profesión, precisamente porque tienes que sacrificar tu vida personal o tu vida familiar completamente a la profesión. También hay que decirlo, y esto me remite al trabajo de Tito Garzón Onofre, en donde dice que es una profesión con esta mística muy particular, y la verdad es que somos soberbios y soberbias, ¿no? Y ahí también hay que decirlo, y contribuye de manera particular a este tema, ¿no? A mí también me pasa, y hay que reconocerlo, que estoy con otras amigas activistas, sociólogas, tal, y yo digo, no, momentito, pero es que la Constitución, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que ver todos estos factores, cómo se van juntando, ¿no? Sigue habiendo entonces, a pesar de que ya somos muchísimas las estudiantes, de que somos la mitad de la carrera, sí seguimos teniendo este legado de que somos adorno o de que somos intrusas de alguna manera en la carrera de Derecho, y esto se nos hace saber de muchas maneras, ¿no? A través de conductas de violencia sexual, pero también a través de estos machismos cotidianos, que pues nos han pasado absolutamente a todas, ¿no? La Ibero es un microcosmos de todo esto que he estado diciendo, ¿no? Por supuesto, la reflexión cruza también por un tema de clase, ¿no? Y la masculinidad también cruza por un tema de clase. Entonces, en la Ibero, a pesar de que es hasta cierto punto heterogénea, no es completamente homogénea, pero son los alumnos en general y las alumnas de clase media alta, y también hay ahí, digamos, un entitlement particular, ¿no? Y uso el término en inglés porque no conozco una traducción exacta en español,
pero sí creo que particularmente los varones vienen de familias en donde hay un legado jurídico, ¿no? Donde hay estas grandes familias de abogados, en donde existe también para ellos la presión de ser líderes, de continuar este legado, etcétera. Y creo que todas estas cosas contribuyen precisamente al machismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, tanto en la profesión como en la masculinidad hay una idea de exclusión, ¿no? Y eso también en la profesión jurídica. La hacemos complicada, la hacemos exclusiva, la hacemos elitista, hacemos un lenguaje complejo que solo nosotros conocemos, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo decía de la soberbia. Y se juntan estas dos cosas, ¿no? Pareciera que si abro esto, entonces me quedo sin. Como si fuera un juego de suma cero, donde solo hay determinadas fichas y esas fichas se tienen que distribuir de determinada manera, ¿no? Y no es así. Y sé que esto provoca resistencias, ¿no? En clase a mí los alumnos me han dicho, no, pero a ver, ¿por qué yo tengo que tener en mi despacho a mujeres o a personas de diversidad sexual? ¿O por qué tengo que tener a personas de otras razas, de otros contextos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser mi clubecito, ¿no? Y de esto yo siempre digo, pues es un tema de calidad. No puedes tener un análisis completo, no puedes ser un trabajo completo incluso si no tienes estas otras voces, ¿no? También creo, y ya para concluir y darle la palabra a Julio, que estamos en un momento particular de choque, donde ya se está hablando de los feminismos, donde ya se está denunciando las violencias, las fuertes y las sutiles, que no son sutiles, pero por decirles de alguna manera, las cotidianas. Y entonces hay un choque que viene de regreso, ¿no? Entonces creo que estamos justo en ese momento y por eso es tan importante tener espacios de este tipo, ¿no? Ahora, en esto que decían de que somos los más denunciados en el tendedero, en la actividad de cuelga a tu abusador, también en mi experiencia como presidenta del Comité de Atención a la Violencia de Género, de 19 casos que yo dictaminé, 5 estuvieron relacionados con derecho, ¿no? Ahora, de estos 5, 4 fueron de alumnos y antes de que yo me fuera ya había otra queja en contra de un alumno, ¿no? Entonces también aquí tenemos que pensar en qué estamos haciendo y voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Quizás hablaré de esto en la segunda parte, que ya se trata como de qué hacer. Muchas gracias, Jimena. Julio, si quieres compartirnos tu postura, tu opinión. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a la Vocalía de Género por este espacio, por poner sobre la mesa pues, este diálogo, ¿no? La oportunidad de desarrollar diversas reflexiones respecto al machismo en la carrera de Derecho. En mi caso particular quiero empezar con un disclaimer, ¿no? Y decir que entiendo en el proceso de deconstrucción un continuo devenir y por mi parte, pues no vengo aquí con verdades completas ni con ideas que estime yo pues son las únicas y las verdaderas, ¿no? Me reconozco más bien un neófito del tema y me interesa este espacio también como un espacio de aprendizaje, ¿no? Me interesa en participar aquí, pues es fomentar a que estos espacios sucedan en nuestra universidad y que efectivamente pues podamos dialogarlos y podamos establecer un punto de comunicación y un vínculo, ¿no? Un punto de partida, por lo menos. Yo creo que coincido en muchas de las cosas que menciona Jimena, particularmente pues, el hecho de que estamos en una carrera histórica y estereotípicamente patriarcal, ¿no? Probablemente, pues como decía Jimena, de entrada por un contexto histórico, por ser una carrera tan vieja y que el acceso a la educación por un tema de poder no sincrónico entre hombre y mujer
históricamente fue el hombre siempre el que tuvo acceso a la carrera de Derecho y fue la mujer la que llega después, ¿no? Y reitero, por una estructura de poder que así lo mantuvo y que de cierta forma tiene todavía un impacto y una influencia en nuestro desarrollo habitual, ¿no? Me llama la atención lo que menciona Jimena respecto de los niños, primeras víctimas del patriarcado. De cierta forma, creo me identifico y es una de las principales motivaciones que me ha llevado a mí a explorar el tema de las nuevas masculinidades y la necesidad de la deconstrucción de estereotipos tóxicos para generar espacios mucho más incluyentes y mucho más, realistas respecto de la diversidad de lo que implica la masculinidad, ¿no? Creo que el reto a veces desde lo masculino pues viene precisamente de este aprendizaje o de este crecimiento dentro de un sistema que al favorecernos nos cuesta ver y que no tenemos realmente, al ser, al estar del lado beneficiado, pues el entrar a cuestionar ciertos paradigmas y ciertas estructuras de beneficio es un reto pues intrínsecamente complejo porque vulnera nuestro propio status quo, ¿no? Dicho lo siguiente, pues sí, efectivamente entonces este estereotipo de lo masculino ha llevado de cierta forma al monopolio de la carrera de Derecho como un espacio en el que se valida y se reafirma la masculinidad, ¿no? Es una carrera que yo diría estereotípicamente masculina, como decía Jimena, sobre todo porque la misma profesión es competitiva, es una profesión de choque, de supervivencia, ¿no? De conflicto y de cierta forma de prevalencia de uno u otro, ¿no? De este encuentro, que es algo que asociamos también naturalmente hacia lo masculino o hacia el rol de masculinidad pues típica, ¿no? Creo que platicaba recientemente regresando un poco a esto de los niños, las primeras víctimas del patriarcado, una deficiencia importante del sistema patriarcal y uno de los errores, a mi parecer, más graves de la educación patriarcal es precisamente la imposibilidad para que el hombre manifieste sus sentimientos en todo el espectro y en todas las posibilidades que existen de manifestación de sentimientos, ¿no? Y más bien, pues se nos inculca el enojo, ¿no? El recurrir a la rabia, el recurrir a la ira como medio para desfogar y para canalizar nuestros sentimientos. Y generalmente pues son sentimientos que van asociados a la violencia, ¿no? Al ejercicio de violencia. Entonces, me parece a mí, pues deviene de origen de esta imposibilidad también que este esquema que se impuso o esta estructura que se nos ha permeado generacionalmente, pues limita mucho nuestra capacidad para reconocer y expresar nuestros sentimientos en todas sus vertientes, ¿no? El niño no puede llorar, el niño tiene que ser fuerte, el niño tiene que solucionar sus problemas mediante el uso de la violencia, imponiéndose a su contrincante, ¿no? Más que, pues el niño puede manifestar tristeza, el niño puede manifestar soledad, el niño puede llorar. Entonces, me parece a mí que esto, pues, de cierta forma también nos predestina a la reacción desde la violencia y a la reacción desde la agresión, que me parece impacta directamente en la paz, ¿no? Entonces, pues, es un rasgo estereotípico masculino, patriarcal, tóxico, que siento nos limita mucho en ese sentido. Coincido además también, existe todo un contexto religioso.
Jimena hacía referencia a la religión católica por ser nuestro, digamos, el común denominador, pero es un contexto que se repite también en el judaísmo, que vemos en el islam, en el que existe una asincronía de poder entre el hombre y la mujer, y se le atribuye al hombre determinadas características de líder, de proveedor y de pues, fuerte, valiente, ¿no? Y la mujer sumisa a merced y a disposición de lo que el hombre sabio dispone es lo mejor para ella. Entonces, sin duda alguna, reconozco plenamente que nos encontramos sumergidos en un contexto machista, ¿no? En un contexto patriarcal, que nos es difícil como hombres siquiera empezar a cuestionar y siquiera empezar a interactuar con, sencillamente porque es un espacio que genera pues mucha incertidumbre, y la incertidumbre tampoco es una de las cosas favoritas de nadie, y bueno, pues me parece entonces es a veces mucho más sencillo voltear la cabeza y conformarte al estándar y pues en la medida en la que no sea uno realmente víctima, pues tampoco hacer nada por replantear o repensar la posición, ¿no? Creo, sin embargo, en principio, durante mi tiempo como alumno en la carrera de Derecho, pues yo no tuve una materia de género y justicia. Celebro que sea el caso, ¿no? Reconozco, al igual que Jimena, que nos encontramos en un momento de choque, en un momento de polarización y en un momento de ebullición respecto de todos estos temas. Y por tanto, pues me parece un momento también propicio y óptimo para discutirlos y para empezar a generar estos espacios y esta oportunidad de diálogo que nos baje un poco la guardia de la reacción intuitiva, defensiva, ¿no? Decía Jimena al principio de su intervención, de asumir que se trata de un embate, para más bien entender que de mayor o menor medida todos somos víctimas y victimarios de este sistema por el propio diseño del sistema, y que en realidad la invitación es a cuestionarnos qué cosas dentro del sistema podemos perfeccionar, mejorar y abrir a efecto de que el sistema se adapte a nuestra nueva realidad, en vez de pretender que las reglas deben de perpetuarse como dogma generación tras generación tras generación. Pues por mi parte, pues eso coincido plenamente. La carrera de Derecho tiene un problema de machismo. Quizá entrar a si es más o es menos en la Ibero resulta, para efectos de esta práctica, anecdótico e intrascendente, ¿no? Lo cierto es que en la carrera de Derecho, como generalidad, podemos reconocer este patrón. Y bueno, pues me parece que sí, que es este momento particular donde nos encontramos, y que precisamente el reto que nos plantea o la invitación que se nos presenta es cómo repensamos y cómo retransformamos estos espacios hacia esta inclusión y hacia este espacio común, ¿no? Sí, justo para allá queremos ir con la siguiente pregunta. Primero, muchas gracias a los dos por compartir esta experiencia de cómo han vivido y sufrido el patriarcado, la determinación de los roles de género, los estereotipos que como abogados y abogadas muchas veces nos dicen que tenemos que seguir y que tenemos que seguir con esta historia. Sin duda, pensar en la carrera de Derecho, pues estamos hablando de una estructura de poder patriarcal. Como bien ya lo comentaron, pues no tiene mucho que nosotras nos incluimos a estudiar esto. Y a pesar de que, como bien Jimena ya lo comentaste, que estamos en este momento de choque, donde estamos empezando a cuestionar, a levantar la voz, a denunciar, a participar en actividades como las de Cuelga a tu abusador, creemos que todavía falta mucho por recorrer. Quiero contarles una experiencia personal para ilustrar las preguntas que siguen. Durante la semana del feminicidio de Ingrid,
el que un medio amarillista decidió sacar las fotografías en su portada, fotografías que pues hasta la fecha no me puedo quitar de la mente. Durante toda la semana no hubo un momento para que pudiéramos compartir el tema. Y a nosotras eso nos causa mucho conflicto, nos resuena, sobre todo partiendo de que nos han enseñado que el derecho parte de una realidad social. Y si nuestra realidad social está haciendo que asesinan a 11 mujeres al día, y si nuestra realidad social es toda la violencia de género que sufrimos en México y en el mundo, ¿por qué no estamos hablando de estos temas en la carrera? ¿Qué está haciendo falta para que los maestros y las maestras se atrevan a hablarlo, se atrevan a levantar también la voz, se atrevan también a ponerle un alto a los comentarios de sus alumnos y de sus colegas? Entonces, ¿qué le hace falta a las facultades de Derecho para lograr la verdadera educación con perspectiva de género? ¿Cuál es la mejor manera de abordar estos temas de género y derecho en las clases? ¿Y qué sigue para caminar hacia esto? ¿Qué sigue para lograr la verdadera perspectiva de género a la que queremos llegar, donde nos sintamos de verdad incluidas en esta carrera y no como unas intrusas? Julio, si quisieras empezar. Muchas gracias, Natalia. ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta obviamente un montón de cosas, pero me parece que la principal y la primordial es visibilizarlo, ¿no? Entenderlo, poner el dedo en el renglón y no dejar que sea la indolencia o dejarlo allá afuera, el común denominador, ¿no? Me parece a mí, por ejemplo, que en el caso específico que tú refieres de esta mujer que fue asesinada a sangre fría por una pareja sentimental y que posteriormente fue desmembrada y pues un tema francamente grotesco, de lo peor que hemos visto socialmente, pues no le dimos la relevancia o la trascendencia que amerita o que merece, porque nos gusta defender y proteger nuestra burbuja, ¿no? Y nos gusta defender y proteger nuestro status quo. Creo yo que nuestro cerebro es mucho más primitivo de lo que le queremos dar crédito y partimos de una necesidad social de pertenecer, ¿no? De estar, de ser parte del grupo. Somos naturalmente un animal gregario, a diferencia de otros animales. Requerimos siempre para nuestra subsistencia y trascendencia del apoyo de una comunidad de igual, o digamos, de una comunidad social, y creo que entonces el estigma o el miedo de exclusión de esa comunidad a veces nos limita o a veces nos detiene para señalar y para poner el dedo en el renglón de las cosas que no son correctas y que no deben de ser, ¿no? En mi caso en particular, reconozco que a veces es complicado, en un diálogo entre hombres, en una conversación entre hombres, también por estereotipos y también por ideas de género, la expectativa es que esas conversaciones se tienen que desarrollar respecto de determinados temas, ¿no? Y a veces entre hombres es difícil decir y señalar, oye, ¿sabes qué? Eso está fuera de la raya, ¿no? Esto está mal, o en esto te excediste, o esto es francamente machista, ¿no? Salir de un grupo de WhatsApp por no compartir las ideas de gente con la que creciste y a gente a la que le tienes aprecio y estima en lo particular, pero de cierta forma para no seguir también solapando o para señalar conductas con las que no estás de acuerdo, requiere de valor y requiere de postura y requiere de cierta forma de asumir el rol de paria y de separarse de la sociedad. Y bueno, pues me da a mí la impresión que ese es uno de los más grandes miedos, más profundos y salvajes de todos nosotros, ¿no? Que necesitamos a nuestra comunidad y a nuestra sociedad
para nuestra supervivencia. Entonces, para la educación con perspectiva de género, creo que el reto es ese, ¿no? ¿Cómo podemos hablarlo? ¿Cómo podemos desmitificarlo, quitar el tabú? Y como decía hace rato Jimena, entender que no se trata de un tema de empates y que no se trata de que el patriarcado lo defendemos los hombres y lo pelean las mujeres, sino más bien entender que se trata de una lucha y una causa común en beneficio total, ¿no? Pero pues sí, me parece que la educación en principio tendría que ser, o tendríamos que partir precisamente de estos espacios que son difíciles y de estos lugares que no son comunes y de estos lugares que incomodan. Y entonces, en ese sentido, pues el reto hacia la educación es todavía mayor, ¿no? Hago una analogía breve con la educación sexual y lo difícil que es a veces, precisamente, derivado de todas estas estructuras superimpuestas, religiosas, sociales, hablar de la sexualidad abiertamente. Me parece, guardando obviamente debidas proporciones, que en el caso también de la perspectiva de género, es una incomodidad de por dónde empezar, ¿no? Y entonces, pues más que preguntarnos por dónde empezar, es empezar, y quizá los comienzos sean tropiezos y quizá los comienzos no sean de todo acertados, pero es un punto de partida a partir del cual podemos ir aprendiendo y atemperando, ¿no? Sí, creo que es muy importante esto que comentas, Julio, de que es momento de sentirnos incómodos. Y de verdad creo que sí es una invitación muy fuerte que hacemos a todos, profesores, alumnos, todo, porque nosotras llevamos ya mucho tiempo sintiéndonos incómodas en el salón de clases, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo aguantando y siendo vulneradas desde distintos espacios. Entonces es momento de que todos hagamos esta reflexión, aunque sea incómoda, aunque sea difícil, y como bien lo mencionas, dar el primer paso, ir hacia adelante y poder construir verdaderamente una postura jurídica que vea hacia todos lados y no solamente hacia los hombres. Y bueno, pues me gustaría, Jimena, si nos puedes compartir tu opinión con respecto a este tema. Sí, mil gracias. Bueno, comparto todo lo que dijo Julio, por supuesto. Parto por el tema institucional, ¿no? Y creo que la Ibero tiene, y esto lo sé porque ya lo he estudiado y porque estoy en grupos con otras personas que ven el tema de género en otras universidades. Genuinamente la Ibero es la institución a nivel superior que más ha hecho para el tema de género. Tenemos un comité que es un órgano especializado que es independiente, autónomo, que con perspectiva de género y con un procedimiento resuelve los casos con perspectiva de género, pero por supuesto que esto no significa que sea perfecto y sobre todo debemos de seguir exigiendo que haya apoyo institucional para este comité, ¿no? Creo que una de las cosas que hacen falta es seguir denunciando estas violencias, ¿no? Y eso tiene que ver con que en general en México no tenemos una cultura de denuncia, pero además particularmente estas violencias nos las tragamos, ¿no? Sobre todo cuando son violencias de machismos cotidianos, porque decimos, bueno, no vale la pena como armarla de tos por esto, ¿no? Realmente creo que tenemos que empezar cada vez más a tener esta exigencia y a denunciar, porque además el mecanismo de la Ibero tiene un enfoque formativo y no punitivo, que es lo que le toca a una universidad. Entonces, por supuesto, cuando hay casos que tienen que ver con violencia sexual de profesores, esos profesores serán separados de la comunidad, porque la comunidad es primero, ¿no? Pero en casos de alumnos, en casos en donde son chistes sexistas, ese tipo de cosas, se manda a formar, ¿no? Y esa parte me parece muy importante, ¿no? Me parece realmente importante. Incluso en el comité hubo un caso, por ejemplo, de otra carrera, de un profesor que hacía ejemplos muy desafortunados que reforzaban estereotipos de género y minimizaban la violencia de género.
pues ese profesor no necesariamente significa que ya no puede dar clases en la Ibero, pero sí se tiene que ir a formar antes y entender y tener una reflexión profunda sobre por qué esos ejemplos son tan desafortunados, ¿no? Entonces creo que sí nos toca seguir exigiendo a nivel institucional y sobre todo asegurarnos, y esto es algo que yo decía también en este texto, los derechos siempre están al acecho, ¿no? Entonces seguir vigilando, ¿no? Ya va a haber una plática por parte del departamento para todos los profesores en el tema de masculinidades que va a impartir Víctor Pérez Cobos, que es excelente. En general, creo que hay muchas cosas que se están haciendo a nivel institucional y creo que tenemos que continuar impulsando esas cosas, ¿no? Además, independientemente del mecanismo de atención a la violencia de género, creo que está demostrado, y yo tengo mucho trabajo en este tema, que lo que realmente hace que disminuya la violencia de género y que haya realmente un ambiente libre de violencia para las mujeres, es que haya una verdadera cultura de paridad y de respeto y de inclusión. Y creo que eso también lo tenemos que empezar a impulsar de otras maneras, ¿no? Exigiendo que los profesores hablen con lenguaje inclusivo, por ejemplo, que esto es algo que causa ronchas en derecho y a mí me ha pasado que se burlan de mí otros profesores diciéndome, ah, ya vas a empezar con tu cosa incorrecta de que va en contra de la Real Academia Española, ¿no? Es una toma de postura el tema del lenguaje inclusivo. Sí tiene que ver con una toma de postura política, no tiene que ver con corrección del lenguaje, precisamente es una protesta de que el todos signifique todas y todos, ¿no? Porque me dicen estos profesores, como si yo fuera tonta, ¿no? No, lo que pasa es que todos significa todas y todos, y yo ya sé, precisamente el punto es que protesto en contra de que el varón sea el default, ¿no? Que así está construida la cultura y así está construido el lenguaje, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo no es menor en ese sentido, ¿no? Que haya bibliografías. De verdad, en la carrera yo tuve 3 o 4 autoras mujeres y sigue siendo el caso cuando yo le pregunto esto a mis alumnas y a mis alumnos, ¿no? Esto tiene que cambiar. Hay muchísimas juristas valiosísimas, ¿no? Que siempre hay el tema de, pues es que no hay. Por supuesto que sí hay. Les cuento una anécdota muy breve, que es que un amigo mío, un académico colombiano, me habló un día y me dijo, oye, qué tontería, no quieren participar hombres que firmaron un compromiso de que no van a participar en espacios donde no haya mujeres, no quieren participar en un congreso sobre judicial review, porque no va a haber mujeres, pero ¿qué crees? No hay mujeres que trabajan Judicial Review. Y yo por adentro pensando en 10 mujeres que conozco que trabajan Judicial Review, pero además yo misma trabajo Judicial Review. Yo en la Ibero doy una clase que se llama Judicial Review y que tiene que ver con derecho constitucional de los Estados Unidos en particular y cómo eso ha permeado en otros sistemas jurídicos. O sea, estaba hablando conmigo diciéndome que no había mujeres que trabajaban este tema. O sea, ahí estamos, ¿no? Tenemos que empujar esto. Y repito, no es una cuestión buena ondita de diversidad, es una cuestión de calidad. Te pierdes de ese análisis, ¿no? Había el otro día me pasaron un chat de un grupo de señores que platican y debaten cosas, que son señores ya de cierta edad, y está padrísimo que tengan su grupo, pero sí son análisis que son muy limitados, precisamente porque se pierden de todas estas perspectivas desde la diversidad, ¿no? También creo que nos toca mirarnos a vernos a nosotros y a nosotros y nosotras. Creo que a los hombres sí hay esta parte como de soltar el privilegio y darnos cuenta que no hay fichas limitaditas, ¿no? O sea, que sí podemos participar en este ambiente menos competitivo quizás, soltar esta presión que nos han inculcado desde el mandato de masculinidad y por supuesto también dejar de normalizar conductas de violencia sexual, que esto ya lo decía Julio, ¿no? Queremos traidores del patriarcado, dice Marcela Lagarde, ¿no? Queremos gente que diga, eso no está chido, ¿no? Y no es normal, si alguien ya te dijo, por favor no me vuelvas a contactar, que le llames 17 veces por teléfono a las 5 de la mañana, por supuesto, ¿no? Este tipo de conductas que son súper normalizadas en la interacción entre los estudiantes, que me parece que sí tenemos que empezar a ser whistleblowers, que les llaman, ¿no? O sea, a denunciar, a decir, no está chido, ¿no?
Y también a las mujeres, y esto por supuesto no es para darles la carga o la culpa a las mujeres, estamos en el patriarcado y entonces la culpa y la carga es de este sistema desigual, pero sí también nosotras participamos de pronto de estas conductas, ¿no? Cada vez que decimos que una mujer es una gorda, una fea, una cualquiera, ese tipo de discursos refuerzan el patriarcado y nosotras nos volvemos también en guardianas del patriarcado, ¿no? Entonces, sobre todo las conductas que tienen que ver con la sexualidad y la reputación, el patriarcado cuenta con las mujeres para señalar, es que ella es una zorra, ¿no? Dejemos de participar también nosotras en esas conductas, ¿no? Entonces, bueno, creo que he dicho demasiadas cosas, pero me parece que trabajando sobre el eje institucional, pero también sobre el eje comunidad, podemos quizás empezar a lograr cambios. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jimena. Y un poco como desde la perspectiva de alumnas y alumnos, pues decir que tenemos que dar el primer paso y atrevernos, ¿no? Atrevernos a usar la X en un trabajo de derecho con el profesor de civil más difícil, ¿no? O sea, atrevernos y dar ese paso, ser disruptivos, porque habemos aquí muchas mujeres y muchas personas que nos respaldamos y vamos a respaldar si te reprueban por haber usado la X, ¿no? Entonces, digo, eso es un ejemplo muy burdo de todo lo que podemos hacer y de lo que estamos invitando a hacer, pero el mensaje es ese, ya no podemos no hacer nada. Definitivamente estamos en un contexto en el que ya no es, bueno, así son los abogados y ya, no, tenemos que dar ese paso. Sí, perdón, Jimena, sí. No, perdón, solo quería hacer una precisión de algo que me faltó decir. Es muy importante que en el nuevo plan de estudios va a haber una materia de justicia y género que es obligatoria. Me parece que eso era urgente. O sea, el feminismo jurídico lleva desde los 70s para acá. Ya hay muchísimo trabajo que se ha hecho y que además es obligatorio en cuanto a la metodología, ¿no? Porque la metodología jurídica feminista se ha transformado en lo que conocemos como juzgar con perspectiva de género y esto ya es obligatorio. O sea, ya permeó al mainstream, por decirlo de alguna manera. Es algo que ya no podemos no conocer como abogados y abogadas el día de hoy. Pero además, creo que sí tenemos que empujar porque esto sea transversal, que se den clases como derecho civil, derecho familiar sobre todo, sin perspectiva de género, me parece grave, ¿no? Y eso sí nos toca seguir exigiendo al departamento también. Sí, totalmente. Perdón, y en el tema de bibliografía, hace 2 años cuando yo estaba dando clases en la Ibero, no había un solo libro de teoría jurídica feminista en nuestra biblioteca. Ojo, ya, perdón, me callo. Sí, no te preocupes. Con respecto a este tema que dices de las clases de civil, justo hace poco platicábamos en la vocalía que nos parecía como una de las peores trampas del patriarcado en la carrera, que pasamos 2 años entre obligaciones y contratos estudiando qué es el consentimiento, desde todas las teorías y por qué es tan importante, pero realmente no lo entendemos desde donde deberíamos, ¿no? O sea, lo entendemos para los contratos, pero no para las relaciones personales. Entonces, pues bueno, Nat, no sé si quieres agregar algo más. Sí, nada más comentar que, pues, o sea, por lo menos sé que la vocalía estamos como conscientes de que ese es el lugar hacia donde queremos caminar y que esta es una invitación para todos y todas los que forman parte de la comunidad Ibero, sean docentes o alumnos y alumnas. Pero también algo que nos ha costado muchísimo trabajo entender es como la responsabilidad institucional que hay frente a hacerse cargo de las contrataciones que hay en las escuelas. Entendemos nuestra postura de denunciar y creo que somos las primeras en, justo como ya lo decía Jimena, en levantar la voz, en entender que tenemos que seguir en esta lucha, tenemos que seguir denunciando las actitudes que nos parecen violentas y que nos hacen sentir incómodas en un espacio donde debería de ser el primero en donde nos debemos de sentir cómodas, que es nuestra universidad. Pero sin duda creemos que ahí también hace falta como esta responsabilidad institucional de las contrataciones, de los maestros y de los alumnos que aceptan en la universidad. Entonces, nada más por último, pues justo decir y recalcar la importancia de tener estas pláticas, este diálogo y seguir abriendo la puerta para todo lo que viene y para seguir construyendo hacia una carrera con perspectiva de género. Entonces,
No sé si alguien más quiera comentar algo para cerrar o si no pasar a algunas preguntas que tenemos. No, ok. Bueno, de las preguntas, creo que solo nos da tiempo para contestar una o dos. Esta está dirigida a Julio, pero Jimena, claro que nos encantaría escuchar lo que tú tienes que decir. Creo que se me hace muy importante también lo que tú tienes que decir en esta pregunta. Y dice, Julio, ¿qué consejo darías a los hombres para comenzar su proceso, primero de reflexión y consecuentemente de construcción, sobre todo sobre todo cuando el sistema actual beneficia al género masculino y para todos resulta difícil asumir los costos cuando nos afectan particularmente? Mi recomendación es sencilla, se aprende a nadar nadando, ¿no? Hay que perder el miedo, hay que entendernos perfectibles, hay que darnos la oportunidad de descubrir espacios mucho más amplios en los que también hay mayor espacio para ser y para la autodefinición en un marco conceptual muchísimo más grande, pero pues siempre el salto de fe y el salto a vacío es difícil. Entonces, yo creo que quitémonos reacción al tema, leamos, busquemos fuentes que nos parezcan interesantes, sigamos, hay mucho debate en redes, con el cual podemos estar en parte de acuerdo, con el cual no podemos estar en parte de acuerdo, dialoguemos, escuchemos, preguntemos, ¿no? Una cosa que a mí de repente me gusta hacer en clase, pues es visibilizar la violencia cotidiana de la mujer, pidiendo a las alumnas que narren un día en la vida de ser mujer, ¿no? Y lo que implica salir a la calle con una falda y lo que implica pasar frente a una construcción y lo que implica subirse al transporte público. Son cosas que por privilegio no cruzan ni siquiera nuestra cabeza. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues es por una parte, un tema de humildad, pero sobre todo como una oportunidad científica y como una posibilidad de desarrollo y de crecimiento pues personal y que vale la pena hacer, pues, ¿no? Poco a poco, paso a paso, decía yo al principio de mi plática que la deconstrucción es un proceso diario y así es, ¿no? Es más como un tema de alcoholismo en el que es un día a la vez y habría días en los que aprendimos algo y habría días en que la superregamos y habría días en que esa superregada nos dejó también un aprendizaje. Entonces, en esa medida, ser un poquito compasivos también con nosotros y abrirnos a la oportunidad de ser vulnerables, creo yo que ahí hay una gran riqueza, ¿no? Nuestro dolor y nuestra vulnerabilidad de hoy se convierten también en nuestras fortalezas más adelante. Ok, Jimé. No, comparto lo que dice Julio, Ah. me parece que es más valiosa la reflexión viniendo de él como hombre. Solo los invito a confrontar, ¿no? Un poco lo que decía. Y eso significa que a lo mejor pues tus amigos del chat donde mandan pornografía, donde tú no sabes si esa persona consintió o no, etcétera, pues a lo mejor les voy a decir, ya no manden ese material, ¿no? Y esto es el propio Víctor Pérez Cobo, quien va a dar este taller de masculinidad, me platicó de su experiencia haciendo eso, ¿no? De que él se había salido del chat y les había dicho, no quiero estar en ese espacio porque no quiero solapar estas conductas. Y pues es lamentable, pero pues son el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Sí, definitivamente. La segunda pregunta que sí nos da tiempo rapidísimo es, ¿cuál es su responsabilidad frente a sus compañeros denunciados por cometer violencia de género y cuáles son sus actitudes al respecto? Perdón, otra vez, ¿cuál es la responsabilidad? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad frente a sus compañeros denunciados, o sea, ustedes como maestro y maestra, conforme a sus compañeros denunciados por cometer violencia de género y cuáles son sus actitudes frente a esto?
Pues creo que, o sea, nos están preguntando como profesores, o sea, a Sí. nosotros, a mí, Jimena, ¿qué Sí, hago frente a mis compañeros denunciados? sí. La verdad es que esto es algo muy personal y no quiero que nos lancemos en un debate como de la cultura de cancelación y este tipo de Ujú. cosas. Creo que hay reflexiones válidas que se pueden tener en torno a eso, pero también creo que es algo muy personal. Yo personalmente, yo, Jimena, sí sé que hay un hombre violento, sí me consta esa violencia porque la he escuchado de primera mano. Yo no participo en espacios académicos con esa persona y asumo yo también ese costo, ¿no? Eso es como mi postura, pero repito, es una postura muy personal. Yo quizá retomo un tuit reciente precisamente de Jimena, que refería que la posición del docente es una de privilegio, ¿no? Y en ese sentido me parece sumamente importante que como docentes partamos de esta premisa para entender la relevancia y la trascendencia del foro que se nos da para la formación de alumnos y de alumnas, ¿no? A mí en lo particular es un debate, es una pregunta que me parece compleja, sobre todo porque también entiendo o me encuentro frente a esta colisión entre la denuncia y la acreditación de los hechos y las dificultades que a veces plantea el debido proceso. Entonces creo que tenemos una confrontación natural entre el derecho al debido proceso, el derecho a un debido proceso y el derecho a también pues, la sanción de conductas de violencia de género cometidas por profesores en contra de alumnos y de alumnas, ¿no? En ese sentido, procuro guardar distancia, ¿no? Yo no puedo eh, ¿cómo decirlo? Creo que el deber es de denuncia y creo que el deber de la denuncia es también el deber de acreditar lo dicho y que en la medida en la que esa denuncia se sustente y tenga pie, pues decía Jimena también hace rato como parte de su conversación, en un espacio académico, lo relevante y lo trascendente que es no solamente el tema punitivo, sino el tema educativo, ¿no? Entonces me parece que, pues, quizá la postura tendría que ser ante la sospecha o ante la duda o ante la incertidumbre en cierto pro persona hacia la educación, ¿no? Y hacia la reconducción de los profesores o profesoras que cometan violencia de género desde la perspectiva educativa y ante hechos probados o ante hechos claramente transgresores y absolutamente pues innecesarios, como un reciente tuit público sin sentido alguno, pues entonces por supuesto que sí, no es un espacio del que quiera yo participar y con el que quiera que se me asocie y me sumo a esa determinación, ¿no? De no permitirlo dentro de nuestra cultura universitaria. Pero pues sí, creo que un tema que da para toda otra sesión y del cual, pues, ahí ese es un poco como mi entrada. Jimena Ábalos. No, solo quiero decir que por supuesto que comparto la importancia del debido proceso, pero creo que el debido proceso sí es para fines de una sanción, ¿no? Para fines de una sanción y que a veces el discurso del debido proceso, no estoy diciendo para nada que es el caso de lo que acaba de decir Julio, pero sí creo que también se abusa en el patriarcado del discurso del debido proceso, por ejemplo, para dejar de dar plataformas que son plataformas de privilegio. O sea, Louis C.K., que no le den una película porque se sabe que violentó a mujeres, lo siento mucho, no tiene un derecho a priori a participar en esa película, ¿no? Híjoles, que me quitaron el poder hostear los Óscares.
no es un derecho que tuviste, ¿sabes? No es algo que se te quitó. Entonces, sí creo que tenemos que tener cuidado de acotar la discusión sobre el debido proceso al tema sancionatorio, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, comparto totalmente con Julio que para que haya una sanción tiene que ser algo que parte de un proceso y por eso el procedimiento de la Ibero es, la verdad, muy bien hecho y se hace una investigación exhaustiva, se hace un dictamen, un trabajo jurídico muy sólido. Sin embargo, también creo que, bueno, para fines de otras cosas, yo puedo no querer participar con alguien en una mesa o en un podcast o en lo que sea, ¿no? Pues eso sí se vale, me parece, desde lo personal. Ok, pues muchísimas gracias otra vez. Creo que nos llevamos cosas valiosísimas por no hacerlo más así. Fue muy importante para nosotros, fue increíble tener esta plática y este diálogo con ustedes. Creo que todos aquí, no solo nosotras tres, sino todos aquí se llevan cosas muy importantes y se llevan cosas, todos nos tenemos que llevar cosas muy importantes para reflexionar. Y nada, muchísimas gracias. O sea, fue algo increíble. Muchas gracias. Muchas por gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias a ustedes por el espacio y la propuesta. Muchísimas Sí, gracias. Ya sé solamente perspectiva de género. y reiterar a nuestras compañeras que cualquier situación que estén enfrentando, pues aquí estamos para apoyarlas y pues que lo hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vale, muchísimas gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye, Julio. Adiós, Jimena. Mucho gusto. Bye. Igualmente. Bye. Bye, bye.